En cada verso, en cada línea, la palabra de Dios brilla. Tu palabra son perlas de sabiduría. Tu palabra brilla, tu luz brilla en mí. Perlas de sabiduría, luz en la oscuridad. En la palabra de Dios encuentro paz. Perlas de sabiduría, tu palabra brilla, tu luz brilla en mí. Tu luz brilla en mí. Una alegría llegar nuevamente hasta donde tú estás, y estamos viendo una serie del libro de Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a ver Apocalipsis capítulo 2 versículo 12. A lo largo de estas semanas y estos meses hemos profundizado cómo poder entender el libro de Apocalipsis, siendo que necesitamos tener el contexto del Antiguo Testamento, que un 60, un 70% del libro de Apocalipsis hace referencia a más de 24 libros del Antiguo Testamento. Y acá en Apocalipsis capítulo 2 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Aquí nos sitúa la ciudad donde la iglesia se encontraba, en esa ciudad de Pérgamo, y luego acá, al decirnos aquel que tiene la espada aguda de doble filo, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarte aún cuando mi fiel testigo Antipas murió como un mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Varios historiadores, teólogos, generan el contexto diciendo de que allí el Señor Jesucristo menciona como el trono de Satanás, la ciudad donde mora Satanás, porque ahí había una gran influencia sobre su población. Tenían una biblioteca con más de 200.000 volúmenes o rollos de libros de la cultura de aquella época. Eso le hacía y la posicionaba como una gran metrópoli cultural. También tenían un templo y una estatua a Zeus de 34 por 36 metros de altura, con grandes escalinatas. Entonces se hacía que la gente que venía en el Imperio Romano y transitaba por esta ciudad de paso, y los que vivían allí, fueran a adorar a Zeus, con todo lo que eso involucraba, ¿no? El tema de la adoración, las fiestas, las orgías, todo ese templo que tenía esta adoración. También allí se encontraba un altar al Imperio Romano y al emperador. Contaban con un centro de sanación, un templo dedicado a el dios Asclepio, el dios de la medicina. Y su traducción al nombre romano es Eusculapio. Y su símbolo es la serpiente de ese dios. Cuando entramos hoy en la medicina y vemos en las farmacias que hay dos serpientes que se entrecruzan como símbolo de medicina. Qué coincidencia, ¿verdad? Esto que ya viene desde la antigüedad, antes de Cristo, y tenían como ese templo de sanación pagano, la serpiente era su símbolo. Hoy en nuestros días, cuando vamos a una farmacia, es algo habitual, o en un hospital, que está ese símbolo de la medicina, donde hay dos serpientes entrecruzadas y una copa o algo así. Pero este templo usaba técnicas de sanación de magia, técnicas de superstición, de creencias,
que influenciaban la mente de las personas, que las autosugestionaban para que llegaran a la sanidad. Entonces todo esto era el trasfondo que había en la ciudad de Pérgamo. Un ambiente espiritual muy denso, donde participar de estos diferentes cultos y diferentes lugares era lo más común y era cotidiano en la sociedad. Ir hasta allí, a uno de estos templos, y participar, entonces se surgía ese conflicto de intereses, llamémoslo de esta forma, en aquellos que habían creído en Jesucristo, habían creído en el camino y participaban de ese tipo de eventos. Allí tenían esa doble vida de participar en lo que el nuevo evangelio, lo que la nueva fe les estaba imponiendo, les estaba siendo enseñado, y seguir participando para no ser vistos como bichos raros en esa vida social y cultural de la ciudad de Pérgamo. Entonces el Señor Jesucristo los observa, esa doble vida que tenían los creyentes de Pérgamo. Y también dice la palabra de Dios entonces: pero tengo unas cuantas cosas contra ti, el versículo 14. Cuántas quejas que toleras, algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien les enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Y le enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De este modo parecido entre ustedes algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Y aquí quisiera detenerme y poder ver en Deuteronomios 25, capítulo 1, para profundizar quién era Balaam, quién era Balac. Balac fue un rey que le pidió a Balaam que maldijera al pueblo de Israel. Y él se paraba en una montaña en el Antiguo Testamento y quería maldecir al pueblo y no podía maldecir al pueblo para que este rey pudiera conquistar a Israel. Pero sin embargo, de una manera sutil, le enseñó a este rey que sedujera al pueblo de Israel. Y esa es la forma como Satanás busca la forma de entrar en nuestra vida. Quizás viene con persecución, viene con actos groseros y no nos vamos dando cuenta. Nos incita a hacer cosas malas y nosotros resistimos. Pero cuando llega a nuestra vida con engaños, de una manera sutil, quedamos enredados en sus redes. Números capítulo 25, 1 al 3, nos enseña: mientras los israelitas acampaban en la arboleda de las acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo Israel se unió al culto de Baal, de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Vemos cómo el enemigo esta enseñanza del Apocalipsis nos sirve para el día de hoy a estar velando, como dice la Escritura, siempre velando y orando para no caer en tentación, para no ser presa de las artimañas del enemigo. Entonces, no pudo maldecir este profeta al pueblo de Israel, pero le enseñó a ese rey a que sutilmente le pusiera una trampa a ese pueblo, llevando mujeres hermosas, poniéndolas frente a ellos, y ellos cayeron cautivos de esta trampa y trajeron el enojo de Dios sobre sus vidas. La reflexión para hoy: ¿qué estás permitiendo en tu vida que te hace que Dios pueda
traer un juicio sobre tu vida? ¿Qué estás permitiendo en tu vida que le está abriendo puertas al enemigo para que el enemigo destruya tu vida? ¿Algún vicio oculto? ¿Pornografía? ¿Depresión? Diferentes cosas que sabemos que no le agradan a Dios y abren puertas hacia el enemigo, hacia Satanás, para que él pueda tener una entrada en nuestra vida y podernos destruir desde adentro. Y vamos a ver también Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesucristo y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Esta palabra es contundente y categórica. Debemos prestar mucha atención para no deslizarnos. El deslizarse es algo que va sucediendo sin darnos cuenta. Como por ejemplo estar a la orilla de un río, parado allí mientras las olas van y vienen contemplando el paisaje, el sol, las nubes, el agua, y nos quedamos parados durante un tiempo junto al río, allí en la orilla. Cuando queremos ver, estamos enterrados sin darnos cuenta. Esa erosión de ir y venir de las olas, nos enterramos en la arena por nuestro propio peso y luego debemos hacer fuerza para sacar los pies de adentro de la arena. Y es así como cuando nos vamos deslizando sin darnos cuenta, jugando con el pecado, pensando que podemos salir. Recordemos a Sansón. ¿Cómo fue su trágico final? Él jugaba. Le dijeron que no debía casarse con esa mujer, que no debía hacer determinadas cosas, pero Sansón jugaba. Yo voy a poder, yo voy a salir adelante, voy a salir airoso, voy a salir victorioso. Y nos relata la Escritura que ni se dio cuenta en el momento que el Espíritu de Dios se separó de él. Y podemos pensar que bueno, me permito esto en mi vida, me permito esto otro en mi vida. Voy permitiendo pequeñas cosas sin darnos cuenta. Y cuando queremos acordar estamos muy lejos de la presencia de Dios. Y no nos dimos ni cuenta cuando el Señor se fue de nuestro lado. Por eso, en esta noche especial, viendo este tiempo, en 1 Corintios dice que estas cosas fueron escritas para nosotros, para como ellos cometieron esos errores, que nosotros aprendamos y no caigamos en esos mismos errores y en esas mismas tentaciones. Esta en noche, mañana, tarde de arrepentimiento. Como dice aquí en Apocalipsis, arrepiéntete, vuelve al camino, vuelve a redil. No es tiempo de estar jugando a ser cristiano. Estamos a las puertas del arrebatamiento. Estamos en principio de los dolores de parto. Versículo 16 del capítulo 2 de Apocalipsis
cuando empezamos: arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con toda la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que el Espíritu dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y les daré a cada uno una piedra blanca, y la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Una tremenda promesa de vida eterna, una tremenda promesa para la eternidad. Pero la puerta para recibir esto es con el arrepentimiento, con la reconciliación con el Señor, con volvernos a Él para ser restaurados y caminar de su mano. Te invito a que te rindas a Él, te vuelvas a Él. Él está a la puerta de tu corazón llamándote y espera que tú vengas a sus pies. Velamos en tu verdad, andamos en santidad. Guardamos la fe que nos diste al amar. Tu voz nos llama a seguir, tu luz nos enseña a vivir, esperando el día en que volverás. Cumplimos la gran misión, anunciamos tu salvación, hacemos discípulos por tu pasión, damos testimonio fiel de tu gracia y de tu poder. Cristo, nuestra vida y nuestro Rey. Aunque el mundo pase, tú permaneces fiel. Tu palabra es vida, tu promesa